La propiedad, tal como se mencionó, figura a nombre de Annie Guthrie y su esposo, pero ha permanecido deshabitada durante los últimos días, custodiada únicamente por guardias de seguridad que continúan apostados allí esta noche. En cuanto al motivo de su presencia en este lugar a estas horas, el departamento del sheriff confirmó a NBC News que siguen realizando diligencias de seguimiento en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años. Imaginen un rastro de sangre secándose en un silencioso porche de Arizona, y justo al lado, un frasco de medicación cardíaca abandonado. Nancy Guthrie tiene 84 años, y esas pastillas representan su único vínculo con la vida. Piénsenlo bien. Cualquier secuestrador con la astucia necesaria para burlar un sistema de seguridad sabe que un rehén muerto no tiene valor alguno. Dejar atrás ese tratamiento médico equivale de facto a una sentencia de muerte. Esta contradicción tan flagrante me obligó a plantearme una pregunta inquietante. ¿Fue esto realmente un secuestro? ¿O solo un burdo montaje, destinado a ocultar un crimen que terminó en el umbral de su propia casa? Para hallar la verdad, he dedicado incontables horas a analizar minuciosamente cada folio de las órdenes de registro del condado de Pima. Contrasté las grabaciones originales de vigilancia con los historiales de ubicación digital para reconstruir la cronología real de los hechos. Lo que descubrí oculto entre esos archivos oficiales es una realidad descarnada que no se parece en nada a la versión edulcorada que ofrecen las autoridades. Así que antes de examinar las pruebas forenses o analizar ese granulado metraje de seguridad, debemos retroceder y buscar el móvil. La mayoría de la gente prefiere saltar directamente al horror del suceso. Sin embargo, el porqué de las cosas siempre se encuentra en los cimientos del propio hogar. Nancy Guthrie no acabó en Tucson por azar. Se mudó al desierto con el propósito específico de estar cerca de su hija Annie y de su yerno Thomas Oyon. En apariencia, nos encontrábamos ante una historia de sólidos valores familiares. Hablamos de un grupo de personas sin el menor antecedente de violencia en sus vidas. Jamás se registró ni una sola llamada de emergencia al 911 desde ese domicilio. No hubo juicios escabrosos, ni disputas públicas ni vecinos que oyeran ruidos extraños de madrugada. Parecía el retiro ideal para una mujer de 84 años. Pero como sabe cualquiera que haya vivido en una comunidad pequeña, el silencio no siempre es sinónimo de bienestar. A veces el silencio no es más que un velo sumamente costoso. Es imperativo hablar de dinero, porque en casos de esta naturaleza, las finanzas suelen revelar la verdad cuando las personas se niegan a hacerlo. Nancy residía en una espectacular vivienda de estilo adobe, resguardada en las colinas de Catalina. Si conocen el mercado inmobiliario de Tucson, sabrán que esa zona es el refugio predilecto de la élite local. Nos referimos a residencias con vistas panorámicas a la montaña y piscinas de borde infinito. Los expertos locales tasan la propiedad de Nancy en al menos $2 millones. Hagamos una pausa por un segundo para echar cuentas. Al repartir ese activo de $2 millones entre sus 3 hijos, cada rama familiar heredaría cerca de $700,000. El detalle es que $700,000 es una cifra importante para cualquiera, pero representa una fortuna para alguien que vive de un sueldo de docente. Tomás Oción dedicó años enteros al mundo académico y a la enseñanza. Es una vida digna de respeto, pero rara vez conduce a la opulencia. Al mismo tiempo, debemos afrontar la realidad del estado de salud de Nancy a sus 84 años. Llevaba un marcapasos y una lista de fármacos interminable, lo que implica que aunque hubiera afecto la carga, también estaba presente. Las revisiones médicas constantes, la amenaza de una carísima residencia de ancianos y el desgaste diario de supervisar a una madre anciana pueden engendrar un tipo de resentimiento muy específico. Es un fuego de combustión lenta del que la mayoría de las familias prefiere no hablar nunca. Lo que hallé sugiere que mientras el mundo veía a una abuela disfrutando de su vejez tras las puertas cerradas, se libraba una conversación muy distinta. Quizás
alguien observaba el encarecimiento de la salud mientras veía estancarse su propia cuenta bancaria. Dicho de otra manera, aquella mansión en las colinas ya no era simplemente un hogar. Se había convertido en una póliza de vida millonaria, esperando una firma, lo que nos indica que la oportunidad y el móvil estaban servidos. El problema de una herencia de $2 millones es que solo se materializa cuando el propietario ya no está. Y para alguien que lucha por llegar a fin de mes, esa espera puede empezar a sentirse como una eternidad. Resulta crucial que nos detengamos a pensar si estamos ante una desaparición fortuita o ante una maniobra financiera fríamente orquestada. Llegados a este punto, esa ausencia total de fricciones en los registros oficiales empieza a resultar cuanto menos inquietante. ¿Cómo es posible que una estructura familiar sea tan aparentemente idílica? A partir de ahí, analicé el desgaste psicológico que conlleva el cuidado de otros. Es un fardo emocional que puede empujar a cualquiera a buscar una salida desesperada, más aún cuando existe una recompensa económica de proporciones masivas aguardando al otro lado. La relevancia de este punto reside en cómo altera nuestra percepción de cada gesto ocurrido durante aquella última velada. ¿Fue realmente una cena afectuosa o se trató de una inspección definitiva? Esto me conduce hacia un hallazgo verdaderamente perturbador. Mientras Savannah se dedicaba a forjar su propio patrimonio lejos de allí, el núcleo familiar de Tucson cargaba con todo el peso logístico, lidiando a diario con médicos y necesidades constantes. Semejante desequilibrio suele germinar en un resentimiento silencioso y letal, lo cual me lleva a esta cruda pregunta. ¿Pueden las deudas y $2 millones fabricar a un asesino? Dejad vuestra opinión abajo. Lo que sucede a continuación es lo que transforma esta investigación, pasando de ser una tragedia a convertirse en algo mucho más tenebroso. Primero debemos reconstruir con extrema minuciosidad las horas finales del 30 de enero. Todo transcurría con normalidad. Tomás Oción llevó a Nancy de vuelta a su hogar tras haber compartido una cena juntos. A las 9:48 de la noche, su vehículo se detuvo en una tranquila entrada de Catalina Foothills. El coche entró, y la casa pareció un refugio seguro por un instante. Apenas 2 minutos después, a las 9:50, el garaje se cerró y Tomaso se marchó. Según dictan las actas oficiales, Nancy Guthrie se encontraba a salvo en su residencia protegida del mundo exterior. Sin embargo, es justo aquí donde el relato empieza a agrietarse de forma irreversible. Si estuviéramos ante un depredador oportunista o un secuestrador experto que lo siguió desde el local, lo lógico es que hubiera actuado de inmediato. Normalmente el patrón criminal dicta ese tipo de inmediatez. Los agresores suelen aprovechar la vulnerabilidad del momento justo cuando se abre la puerta o se apagan las luces. No obstante, las pruebas digitales cuentan otra historia. La vivienda permaneció sumida en un silencio absoluto durante casi 4 horas. La cámara Ring estaba operativa, los sensores conectados, y nada alteró la calma del lugar. Entretanto, la noche en el desierto se volvía hostil, con temperaturas desplomándose hacia el punto de congelación. El dilema es que el sistema de seguridad no fue desactivado hasta la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero. Analizadlo bien. Estamos hablando de un vacío temporal inmenso de 3 horas y 57 minutos. No fue hasta casi las 2 de la mañana cuando una figura enmascarada irrumpió en el porche para anular la señal de la cámara. Lo que me resulta incomprensible es la frialdad necesaria para mantener semejante nivel de paciencia. Si se trataba de un extraño, ¿por qué aguardar agazapado entre sombras gélidas 4 horas tras la marcha del único acompañante? Carece de lógica que un acosador espere tanto tiempo cuando el objetivo era más vulnerable en el preciso instante en que Tomaso se alejó. ¿Por qué esperar al corazón de la noche para dar el paso hacia ese porche? Esto es vital, porque ese intervalo de 4 horas redefine por completo el perfil de los sospechosos. Dicho de otro modo, no fue un ataque de oportunidad, sino una ejecución basada en la sincronización.
Consultando el mapa 4 horas bastan para cruzar la ciudad de punta a punta, entrar en casa propia, vestirse de negro, recoger una mochila de senderismo y regresar sin levantar la más mínima sospecha. Esto sugiere que quien saboteó la cámara a la 1:47 no tenía por qué estar escondido entre los arbustos. Bien pudo ser alguien que ya había estado dentro de la casa horas antes, alguien que conocía el momento exacto del silencio absoluto y que poseía una excusa perfecta para estar circulando esa noche. La importancia de este detalle es máxima, ya que apunta a una premeditación que resulta sencillamente aterradora. Un desconocido asume un riesgo desproporcionado al demorarse tanto tiempo en la escena. Cada minuto de espera es una oportunidad para que un vecino mire por la ventana o pase una patrulla policial. Pero para quien conoce los ritmos internos del hogar, ese parón de 4 horas no es espera, es una ventana táctica. Vuelves a casa, aseguras tu coartada, esperas a que el vecindario caiga en el sueño más profundo y regresas para terminar el trabajo, lo cual nos confirma que el autor de estos hechos no tuvo simplemente suerte. Actuó de forma quirúrgica, conocía la distribución, conocía los ángulos de las cámaras. A partir de ahí, surge la incógnita del rastro digital. ¿Detectaron los sensores internos algún movimiento sospechoso durante esas 4 horas? Por el momento, las autoridades guardan un silencio sepulcral sobre ese detalle concreto. No obstante, sabemos que la quietud se rompió a la 1:47. Ese fue el instante en que apareció la máscara y el mundo se oscureció para Nancy. Llegados a este punto, la cuestión no es simplemente descubrir la identidad del culpable, sino averiguar dónde se ocultaron durante ese prolongado y sombrío lapso entre las 9:50 y la 1:47. Esa respuesta es el eje del enigma. Debemos alcanzar la verdad. En esta fase, es crucial analizar minuciosamente el modus operandi del agresor durante aquella noche. Cuando los agentes se personaron en la residencia de las colinas de Catalina, advirtieron de inmediato una anomalía inquietante en el perímetro. No hallaron ni el más mínimo rastro de una entrada forzada. Las ventanas permanecían intactas. Los marcos de las puertas no presentaban daños y las cerraduras estaban en perfecto estado. Esto sugiere que quien se llevó a Nancy Guthrie poseía una llave, conocía los códigos de acceso, o se trataba de alguien en quien ella confiaba lo suficiente como para abrirle la puerta en plena madrugada. La evidencia apunta a que todo se torció antes incluso de que la víctima abandonara su propio hogar. Aquel supuesto plan maestro se desmoronó de golpe. Alguien perdió el control absoluto justo ante esa puerta de madera. Sin embargo, ese espejismo de un encuentro pacífico se hace añicos al fijar la mirada en el suelo. Los peritos criminalistas hallaron un charco de sangre allí mismo en el porche delantero. Se produjo un forcejeo en el umbral de su refugio. La sangre es sinónimo de violencia, y la violencia de un pánico irracional. Lo cierto es que el cronograma forense nos revela un matiz todavía más estremecedor. Nancy llevaba implantado un marcapasos para regular su ritmo cardíaco. Estos dispositivos actuales son auténticos prodigios tecnológicos. Emiten datos de forma ininterrumpida mediante una conexión inalámbrica a una aplicación de telefonía móvil. La policía extrajo los registros digitales y lo que esos archivos narran es una historia de terror puro. Exactamente a las 2:28 de la mañana, la aplicación del teléfono perdió el contacto con el marcapasos de su pecho. El alcance de esta señal es muy limitado. Ese minuto exacto marca el preciso momento en que su cuerpo fue alejado de su terminal. Se la llevó consigo hacia la gélida oscuridad del desierto. No obstante, dejó el dispositivo móvil allí dentro de la vivienda. Y no fue lo único que olvidó. Abandonó algo de una importancia vital. Dejó atrás toda su medicación diaria. Nancy era una mujer de 84 años con una patología cardíaca severa. Su supervivencia dependía literalmente de esos frascos sobre la encimera.
Reflexionemos ahora sobre la psicología que rige un secuestro extorsivo convencional. Si eres un criminal que pretende sacar $2 millones a una familia adinerada, el rehén es tu única baza. Ese rehén representa tu botín, tu medio de pago. Cualquier delincuente con un mínimo de lucidez sabe que si no se lleva el fármaco para el corazón, la víctima morirá. Si el rehén fallece, no hay prueba de vida. Y sin esa garantía, nadie va a entregarte ni un solo centavo. Olvidar esa medicina es el error más garrafal que cometería un profesional, lo que me induce a pensar que esto nunca fue una operación experta. El simple hecho de que se abandonaran los medicamentos demuestra que a su captor simplemente no le importaba si ella seguía con vida. De hecho, es probable que ya supiera que salvarla era una causa perdida. Al cruzar el dato de las pastillas vitales desechadas con la sangre fresca del porche, emerge un panorama muy sombrío. Es muy posible que estemos ante un simulacro de secuestro fallido. Alguien acudió a esa casa y se produjo un altercado en la entrada. Quizás una discusión que se fue de las manos, o tal vez una agresión física deliberada. Cuando se empuja o golpea a una anciana de 84 años, las consecuencias suelen ser fatales. Seguramente cayó con violencia provocando la hemorragia. Su corazón debilitado pudo haber fallado en ese mismo instante. Una vez que ella yacía sin vida en el porche, el autor del crimen se vio desbordado por el pánico. No puedes dejar un cadáver a la vista si pretendes eludir la justicia. Por tanto, el plan tuvo que mutar en un segundo. El secuestro no fue más que una puesta en escena teatral, una tapadera, una improvisación desesperada para alejar el cuerpo de la propiedad y justificar su ausencia. Se puso una máscara, desactivó las cámaras tarde y la arrastró lejos. Inventaron una fábula sobre un intruso enmascarado para desviar la atención policial de la cruda realidad de un homicidio doméstico. No era más que una elaborada cortina de humo, un artificio diseñado específicamente para desorientar por completo el curso de las pesquisas. Los indicios sugieren un escenario sombrío, un infortunio fatal, o tal vez un arrebato de ira incontenible con un desenlace atroz. Resulta inconcebible que un secuestrador profesional abandone aquello que garantiza la supervivencia de su botín. Al observar esos fármacos olvidados y los rastros hemáticos que manchan el umbral de la entrada, bajo la óptica de un detective, ¿les parece un secuestro extorsivo o estamos ante un homicidio seguido de la ocultación del cadáver? Tras varias jornadas de un silencio asfixiante y conjeturas que no llevaban a ninguna parte, la Oficina Federal de Investigación hizo pública finalmente la descripción detallada de aquel enigmático individuo encapuchado que captaron las cámaras de seguridad. Aquel hombre que se aproximó al porche para anular la vigilancia a la 1:47 de la madrugada dejaba de ser una mancha borrosa en la penumbra. Los peritos policiales emplearon técnicas de análisis forense digital para contrastar su fisionomía con las dimensiones reales del marco de la puerta de la vivienda. El informe revelaba que el sospechoso era un varón cuya estatura oscilaba entre 1,75 m y 1,78 m. Se le describió además como alguien de complexión sumamente común, sin una musculatura llamativa, pero con una capacidad física evidente para realizar esfuerzos extenuantes. Por un instante, el perfil resultó tan vago que rozaba la inutilidad, dado que miles de residentes en Arizona encajaban en esos parámetros de peso y talla. Parecía un callejón sin salida para los agentes encargados de desentrañar este enigma tan desconcertante. Sin embargo, los investigadores sacaron a la luz un dato fundamental que transformó por completo la naturaleza de la investigación. Difundieron una captura mejorada, donde se apreciaba con nitidez la mochila que el sujeto llevaba sujeta a la espalda. Portaba una mochila de senderismo negra modelo Ozark Trail de 25 litros. No hablamos de una mochila escolar corriente, ni del maletín que alguien llevaría a su puesto de trabajo. Se trata de un equipo técnico muy específico, fabricado para transitar terrenos abruptos y cargar grandes pesos
en trayectos prolongados. Es precisamente el tipo de equipamiento que eligen quienes dedican su tiempo libre a recorrer parajes salvajes o a ascender por senderos escarpados y pedregosos. ¿Por qué un secuestrador común emplearía una mochila de supervivencia extrema para actuar en una zona residencial de lujo? Aquella pieza de lona de nylon redujo drásticamente el círculo de sospechosos, pasando de cualquier transeúnte corriente a alguien profundamente familiarizado con la crudeza del entorno natural. Y es aquí donde mi mente se quedó anclada, incapaz de ignorar la evidencia. Al contrastar el retrato robot de la Oficina Federal con la figura de Tomás Oción, las coincidencias resultan sencillamente escalofriantes. Tomaso es un hombre cuya estatura encaja con precisión en ese rango de 1,75 m a 1,78 m, compartiendo la misma anchura de hombros y postura corporal. Su físico es un calco del individuo enmascarado de las grabaciones de seguridad. Además, Tomaso reside habitualmente en las zonas más escarpadas y montañosas de Tucson. Es bien sabido que es una persona atlética que conoce como la palma de su mano el árido desierto que rodea la ciudad. Si alguien necesitase ocultar un cuerpo en la inmensidad rocosa de Arizona, un senderista local sabría con exactitud dónde dirigirse. Dominaría los senderos más recónditos, los barrancos más profundos y aquellos parajes aislados donde la policía jamás soñaría con buscar. Y si esa estatura o su fisionomía tan común, junto con la mochila técnica, no fueran suficientes indicios, existe un detalle crucial más agazapado en el metraje. Al ampliar la imagen de alta resolución facilitada por las autoridades y fijarse en el rostro del sospechoso, algo asoma bajo el pasamontañas. El tejido oscuro se ciñe con fuerza sobre las facciones de su cara, revelando sus formas. Justo encima del labio superior se proyecta una sombra oscura muy característica. Se trata de la silueta inequívoca de un bigote espeso que presiona ligeramente contra la tela. Basta con observar cualquier fotografía pública de Tomás Oción para ver que siempre luce un vello facial prominente y oscuro. Esta correlación física deja de ser una mera casualidad o un parecido razonable. Es un reflejo exacto inmortalizado en plena madrugada. Al encajar todas las piezas del rompecabezas, la realidad se vuelve imposible de negar. Tenemos a un sospechoso que replica la estatura y la complexión física exacta del yerno. Y tenemos a ese mismo sujeto cargando con una mochila de travesía técnica de 25 litros. Resulta el complemento idóneo para cualquier rastreador curtido en las cordilleras de Tucson. Se aprecia la silueta sutil, pero irrefutable de un bigote bajo el pasamontañas de esquí. Es inevitable cuestionarse las frías probabilidades del azar. ¿Qué opciones existen de que un desconocido violento que reúna todas estas características físicas exactas decidiera por pura casualidad asaltar este hogar precisamente esta noche? La estatura encaja, la mochila de montaña coincide, y ese bigote no deja lugar a dudas. ¿Estamos ante la coincidencia más trágica del planeta? ¿O es que el asesino acaba de mostrar su verdadero rostro? Mientras tanto, al sintonizar los informativos durante la quincena inicial de la investigación, se percibe un relato muy concreto, orquestado desde las altas esferas. El sheriff del condado de Puma, Chris Nanos, no ha dejado de comparecer ante los medios clavando la mirada en el objetivo, mientras defiende la inocencia de la familia con una tenacidad casi feroz. Ha llegado a reprender públicamente a la prensa independiente y a las grandes cadenas, tachando sus crónicas de imprudentes y exigiendo el fin de las sospechas infundadas sobre la hija y el yerno. Para el ciudadano que observa desde su salón, la postura de las fuerzas del orden resulta meridiana. Tomás Oción y su esposa son víctimas rotas por un dolor profundo. Colaboran sin fisuras con los agentes y no figuran bajo ningún concepto como sospechosos de este rapto aterrador. En la práctica, el sheriff ejerce de escudo humano para el clan, tratando de aplacar la ira social para desviar el foco hacia aquel misterioso encapuchado de la mochila. Esta maniobra de imagen busca proyectar un frente unido entre los investigadores y los parientes afectados.
Se construye así el espejismo de una maquinaria perfecta que lucha por devolver a una abuela sana y salva a su hogar. Sin embargo, en la Crónica Negra, uno jamás debe fiarse de las declaraciones oficiales en rueda de prensa. Lo único que cuenta es el rastro de sus actos cuando los focos se apagan definitivamente. Analicemos las órdenes de registro oficiales presentadas ante el juzgado local. Mientras el sheriff se desvivía por salvaguardar el honor de Tommaso Sion ante todo el país, sus propios subordinados juraban en silencio ante un magistrado que existían indicios criminales para desvalijar ese mismo domicilio familiar. Un juez no autoriza una entrada y registro solo para formular un par de preguntas de cortesía. Los investigadores irrumpieron en la vivienda para incautar de forma metódica cualquier dispositivo electrónico personal. Se llevaron los teléfonos móviles, los ordenadores y cada unidad de almacenamiento digital que hallaron. Rastrean mensajes borrados, movimientos bancarios opacos y el historial oculto del posicionamiento geográfico. Necesitan descubrir con quién contactó Tommaso durante ese lapso de 4 horas de vacío. Su objetivo es reconstruir cada huella digital que dejó aquella fatídica noche. Entonces, surgió el detalle más macabro de las pesquisas hasta la fecha. Mientras registraban la casa, solicitaron que un camión cisterna industrial de gran tonelaje se estacionara en el jardín. Abrieron la fosa séptica de la parcela y comenzaron a succionar hasta la última gota los residuos acumulados en el subsuelo. Dicho de otro modo, nadie vacía un pozo negro esperando hallar con vida a una rehén de 84 años. No se busca en las alcantarillas a una víctima de secuestro que aguarda ser rescatada. Esa medida tan extrema y nauseabunda solo se toma cuando buscas algo que alguien intentó eliminar desesperadamente por el desagüe. Se hace para localizar el arma de un crimen. Se hace para recuperar un terminal móvil hecho añicos. Para hallar jirones de ropa empapados en sangre humana. O lo que es más aterrador porque sospechas que hay restos humanos desmembrados, ocultos a gran profundidad bajo tierra. Este paso rompe cualquier protocolo habitual en un caso de desaparición estándar. Transforma lo que era una búsqueda contrarreloj en una lúgubre labor de recuperación de restos. Semejante intrusión echa por tierra las palabras de calma que el sheriff regalaba a la audiencia. Nadie desmantela las cañerías de una familia desolada si no los considera en secreto sus sospechosos principales. Las autoridades están librando una partida magistral y arriesgada de guerra psicológica. Mantienen una sonrisa gélida frente a la familia ante las cámaras de televisión, sumiéndolos en una falsa calma, mientras en ese mismo instante remueven la tierra del jardín en busca de un cadáver. Se trata de una maniobra de manual para evitar que los sospechosos principales se pongan a la defensiva y guarden silencio tras un abogado caro. Los investigadores saben perfectamente a quién se enfrentan, y el vaciado de esa fosa séptica es la prueba definitiva. Están permitiendo que el sospechoso se crea más listo que ellos, mientras en la sombra blindan las pruebas forenses que lo condenarán de por vida. ¿Qué opinión os merece esta fría ejecución estratégica? Si vierais a la policía vaciando vuestra propia fosa, mientras gritáis vuestra inocencia al mundo, ¿seríais capaces de ver que están armando un caso de asesinato en vuestra contra? Dejadme vuestra reflexión en los comentarios. La relevancia de esto reside en que cada espectador que sigue este caso se hace inevitablemente la misma pregunta. Si el perfil físico encaja con tal precisión y el cronograma señala sin fisuras al yerno, ¿por qué Tommaso Sion no está ya en una celda de aislamiento con los grilletes de acero, apretándole las muñecas? Resulta ser el aspecto más desesperante de seguir una investigación criminal en tiempo real. Contemplamos cómo las piezas del rompecabezas encajan ante nuestros ojos y ansiamos que las autoridades derriben su puerta de inmediato. Sin embargo, los engranajes de la justicia son infinitamente más complejos que nuestras deducciones de sofá. Una deducción lógica, por muy brillante o demoledora que le resulte a la opinión pública, no equivale bajo ningún concepto a una prueba física irrefutable ante un tribunal de justicia. Un fiscal no puede presentarse ante un jurado
y limitarse a decir que el sospechoso se parece al tipo de las cámaras de vigilancia. Exigen hechos sólidos, datos objetivos y evidencias que no admitan réplica alguna. Si se precipitan en el arresto basándose solo en sospechas y en una mochila similar, un abogado hábil sembrará la duda razonable y un culpable podría caminar libre el resto de su vida. Solo disponen de una oportunidad en un juicio por homicidio y no pueden permitirse el lujo de fallar el tiro. Esa es la razón exacta de este silencio agónico. No están ignorando a Tommaso en absoluto. Están construyendo un perfil digital masivo, de forma minuciosa y tras bambalinas. Vivimos en una época en la que es casi imposible delinquir sin dejar un rastro de migas de pan electrónicas invisibles. Los inspectores están librando una auténtica guerra tecnológica en estos momentos. Deben analizar el historial del sistema de posicionamiento global, oculto en las entrañas del ordenador del vehículo de Tommaso. Necesitan ubicar ese coche durante el aterrador vacío de 4 horas entre las 9:50 de la noche y la 1:47 de la madrugada. Llegó a encenderse el motor en ese intervalo. Además, están diseccionando sus datos de red móvil, buscando la triangulación de las antenas para desmantelar su coartada. Si asegura que dormía profundamente en su cama a la 1:47 de la madrugada, su teléfono debe confirmar que estaba inmóvil y conectado al router de su casa, no saltando entre antenas a 5 kilómetros cerca del barrio de Nancy Guthrie. Cualquier coche moderno es en esencia una computadora con ruedas que registra cada velocidad, cada patrón de frenado y sus coordenadas exactas de forma constante. ¿Vinculó su teléfono al sistema de manos libres del coche durante esas horas de oscuridad? Estos registros invisibles no mienten y desde luego nadie puede intimidarlos en el estrado. Llegados a este punto, empecé a cuestionarme el ritmo de toda esta investigación. Fue entonces cuando recordé otro hito fundamental en este oscuro caso. Recordad la detención de Derek Kela, aquel estafador de California que intentó extorsionar a la familia fingiendo ser el secuestrador. El Buró Federal de Investigaciones lo rastreó y lo puso bajo custodia federal de forma prácticamente instantánea. Aquella captura fue asombrosamente rápida. ¿Qué mensaje nos envía eso realmente? Demuestra sin género de dudas que los agentes federales dominan por completo el espectro digital que rodea este suceso. Tienen la tecnología y el poder para rastrear datos móviles entre estados en cuestión de escasas horas. Si poseen esa capacidad fulminante, ¿por qué actúan con tanta lentitud y sigilo con los familiares cercanos? La respuesta es tan brillante como estremecedora. El hermetismo sobre Tommaso sugiere que los investigadores van tras el rastro de algo mucho más profundo que un simple mensaje. Aguardan el análisis forense de una mole ingente de datos digitales. Hablamos de terabytes de información extraída de proveedores de red, sistemas telemáticos, de vehículos y aplicaciones cifradas. Procesar semejante magnitud de pruebas digitales para que resulten irrefutables ante la defensa puede requerir meses o incluso un año entero. Están desplegando una red inmensa a la caza de la más mínima anomalía, una búsqueda borrada sobre cómo ocultar un cuerpo, un teléfono de prepago o un movimiento bancario repentino e inexplicable. Construyen con paciencia una celda digital tan asfixiante que al cerrarse la trampa, ni él ni sus posibles cómplices tendrán escapatoria para sus mentiras. Buscan que el sospechoso sienta como esa red invisible se estrecha a su alrededor cada día hasta que su propia huella digital le obligue a confesar. Esto nos sitúa justo en el límite del escenario más oscuro y aterrador que podamos imaginar. Existe un móvil económico evidente vinculado a un patrimonio de $2 millones. Hay un vacío temporal de 4 horas totalmente inexplicables, mientras la casa permanecía en un silencio absoluto y gélido. Nos hallamos ante una escena del crimen que parece una representación teatral torpe y mal ejecutada para desviar la atención de los profesionales de la verdad oculta. Y sobre todo, un sospechoso grabado con una mochila de senderismo cuyos rasgos físicos coinciden plenamente con el yerno. Todos los indicios apuntan hacia adentro, no hacia afuera.
Al encajar cada pieza de esta secuencia de eventos, comprendo que la policía no se encuentra en absoluto ante un callejón sin salida. Simplemente están tejiendo una compleja tela de araña legal. Saben que el tiempo devora la conciencia del culpable. Cada jornada que transcurre sin un arresto formal es un calvario para el perpetrador que despierta aterrado, temiendo que hoy los agentes federales llamen a su puerta. Las autoridades permiten que la presión aumente para que el paranoico sospechoso cometa un desliz, un susurro a un cómplice o una consulta nerviosa a algún dispositivo electrónico más de la cuenta. El silencio absoluto del sheriff es un arma psicológica de una precisión quirúrgica. Lulubila al culpable con una falsa sensación de seguridad, mientras la red digital invisible se cierra sobre él. Los detectives no necesitan ahora mismo una confesión precipitada. Lo que requieren es una montaña de datos que resulten incuestionables. Necesitan los rastros de las antenas de telefonía, las coordenadas extraídas del sistema de posicionamiento global del coche y el historial de navegación oculto. Levantan una fortaleza inexpugnable de pruebas electrónicas que ningún abogado de renombre podrá derribar. Viendo el tablero completo desde la sangre en el porche hasta el vaciado del pozo séptico, se percibe como los muros se cierran lentamente sobre la persona que cometió esta atrocidad. Este caso nos deja una lección escalofriante sobre la confianza, el engaño doméstico y la seguridad personal. Pasamos la vida cerrando nuestras puertas y revisando alarmas con fervor para protegernos de los monstruos que imaginamos fuera. Desde niños, nos enseñan a temer al extraño violento que aguarda en un callejón oscuro o al depredador que acecha en la quietud de un barrio tranquilo. Pero a veces el peligro más letal no tiene el rostro de un desconocido vagando a medianoche. A veces la amenaza de la que no puedes escapar ya está instalada en tu propio hogar. Se oculta justo ahí, en la mesa del comedor tras la máscara del respeto familiar y el sosiego de las cenas en casa. Es aterrador pensar que esas manos amables que te ofrecen un plato caliente de comida podrían estar calculando fríamente el valor de tu seguro de vida. Si la hipótesis del desierto es cierta, y ese asesino sin alma arrastró a una anciana de 84 años hacia la nada más inhóspita, ¿qué rastro tecnológico creen que será el detonante definitivo que termine por doblegar la voluntad del culpable? ¿Acaso serán las coordenadas del GPS situando el vehículo en pleno corazón de aquel páramo rocoso? ¿O tal vez ese historial de búsquedas borrado que revela un intento desesperado por ocultar un crimen doméstico? Quizás el registro de llamadas que lo sitúa bajo la antena equivocada, en el momento menos oportuno. Me gustaría conocer sus impresiones en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Siento una curiosidad auténtica por analizar sus propias hipótesis sobre cuál fue el error fatal que hará que todo este complejo engaño termine por desmoronarse. Todos aguardamos ese momento final. Es posible que en cuestión de pocas semanas se haga pública la acusación formal del gran jurado, otorgando por fin esa justicia tan necesaria a una familia rota por el dolor. Pero existe una posibilidad mucho más sombría. Tal vez la inmensidad del desierto de Arizona decida custodiar esta oscura verdad para siempre, ocultando secretos bajo el sol abrasador y el silencio de las piedras. Podría ser que nunca logremos reconstruir lo que ocurrió con Nancy Guthrie aquella gélida noche de enero. Mientras observamos esos retratos familiares llenos de vida y los contrastamos con las frías imágenes de vigilancia, surge una pregunta que hiela la sangre. Al final de todo, ¿quién se oculta tras la máscara? Gracias por acompañarme hasta el cierre de este complejo enigma. Si les apasiona desentrañar los rincones más oscuros de estos expedientes, no olviden mostrar su apoyo y seguir las novedades. Nos reencontraremos en nuestra próxima incursión forense. ¡Hasta pronto!